Ahora le vamos a dar lugar a Alexander Monzón. Bueno, acá me tengo que parar. No. Bueno, nada de todo esto sería posible sin Alex. O sea, nada de todo esto sería posible sin la mayoría de la gente que está hoy presente, pero Alex en verdad ha sido mi cómplice en todo el RCG, digamos. La verdad que ha sido un camino súper largo, mucha rosca política. No es fácil meter en el mapa de toda esta sociedad gigante que es el Student Council. Y Alex en cada paso estuvo ahí. Eh, Desde ser el primer secretario que se animó a ser secretario en la primera lista, después de hacerse cargo de cosas que yo no puedo por personalidad o porque no sé hacerlas o por lo que sea, siempre ahí disponible. Así que la verdad, un placer presentarlo. Alex también es de la licenciatura en bioinformática en Entre Ríos. Eh, Hizo su tesina en grado en el laboratorio de Gustavo Parisi en la Universidad Nacional de Quilmes, actualmente en el campo de diversidad conformacional. Actualmente se encuentra haciendo una estadía postdoctoral en Padua, en Italia, en el laboratorio de Silvio Tosato. Y hoy nos va a contar cosas acerca de proteínas que se pliegan a medias o no saben si se pliegan, no se tienen como una crisis de identidad. Así que bueno, Alex, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gonza. Es un honor y también un gusto que nos estamos dando, creo, después de estos 10 años hacer este evento. Sobre todo que nos encuentra a la mayoría un poco lejos, pero siempre cerca. El título de la charla es un poco a nivel genérico porque voy a ser muy breve. Pero es un poco de mostrarles a aquellos que no conocen aún las proteínas desordenadas y contarles de qué se trata. Pero antes de esto, bueno, un poco Gonzalo ya me presentó, donde estoy hoy 2020. Como bien dijo, estoy en la Universidad de Padua. Padua es una ciudad que está en el norte de Italia, muy conocida porque está cerquita de Venecia. Y no, por tener también una universidad que es bastante famosa por su estudio de medicina. Aquí en el Departamento de Ciencia Biomédica, donde actualmente me encuentro yo haciendo mi estadía postdoctoral en el grupo de bioinformática estructural de Silvio Tosato. Pero bueno, 10 años atrás, ¿dónde estaba? Un poco para hacer esta introducción, cómo llegamos hoy acá todos. Bueno, 10 años atrás estaba en mi tercer año, finalizando mi tercer año de la licenciatura en bioinformática en Oro Verde. Yo soy de una ciudad cercana a Oro Verde, o sea, Paraná, unos 15 kilómetros, o sea que hasta ese tiempo seguía viviendo con mis padres y estudiando mi carrera universitaria. Y bueno, ya se empezaba a generar un poco o a hablar de este grupo de estudiantes. A este tiempo de la carrera era muy nueva, como bien se le contó Gonzalo, ellos eran los primeros que iban eh, en el avance de la carrera, no había ningún recibido al momento, y nosotros seguíamos viendo los que experimentaban con ellos, que eran un poco más grandes, para ver qué nos esperaba a nosotros. Entonces, esto hizo que, bueno, en 10 años pasaron muchas cosas. Esta, esta slide un poco resume que, bueno, en el 2012, como ya contaron muchos, en esa mesa en Santiago de Chile, se puede decir que, no sé si se cocinó el RSG, pero sí formalmente se dijo, bueno, vamos a hacer un grupo regional que esté asociado a la ISSB, porque nosotros ya en cierto punto nos considerábamos como el Consejo de Estudiantes de la AWC, nos autos habíamos denominado así y ya habíamos empezado a hacer diferentes actividades con la 2012, que también era una asociación joven, porque era una asociación que tenía solamente uno o dos encuentros en ese momento, que siempre nos abrió las puertas para organizar nuestras cosas. Por eso un poco pongo ahí, como ven, banderas a 2B2C, RSG, esto es en Praga, donde está justamente, bueno, Gustavo y Cristina, que como bien dicho, me había dicho Gonzalo, ellos habían sido uno de los fundadores, con mucha otra gente, como Diego Ferreiro, como Fernán Agüero, y otros que seguramente me olvidaré, de la AWC. Bueno, también en estos 10 años nosotros cada vez nos empezamos a voluntariar más en el Student Council de la ICCB, a tal punto que hoy estamos en el comité ejecutivo, tanto yo, Gonzalo como yo.
y también al nivel de lo que era el ICCB o el RSG Latinoamérica, siempre promoviendo las nuevas RSG de distintos países, también generando un trabajo más comunitario a nivel Latinoamérica que nos hizo tener una mejor representación a nivel luego global en el Student Council. Pero bueno, paralelamente a esto no es que me dedicaba a esto, o sea, yo termino mi carrera de grado en el 2012, eh, aplico a la beca de CONICET en ese momento en temas estratégicos, que justamente estaba bioinformática. Yo tenía un poco de miedo de aplicar a la convocatoria general por la cuestión de, no porque tenía un promedio malo, pero tampoco era un promedio muy bueno. Y además que en ese momento había mucho conflicto, dependía en qué comisión nos presentábamos. Entonces, o te agarraba una comisión que eran totalmente biológicos o bioquímicos y te hacían bolsa el proyecto porque tu proyecto era una cosa, una interfase, o era bioinformático. Nuestros proyectos que nosotros éramos bioinformáticos puros, por así decirlo, por elección. Eh, pero claro, entonces en ese momento yo como no quería presentarme o tampoco podíamos presentarnos en informática porque también era bastante arriesgado, entonces justo se abre eso de temas estratégicos, me presento con ICET, me sale la beca en 2013 con Gustavo Parisi para comenzar mi doctorado en la Universidad de Quilmes. Y bueno, dentro del doctorado, acá este dibujito, nosotros le llamamos las proteínas de Gustavo con diversidad conformacional, porque era así en las discusiones de grupo que teníamos, dibujando en el papel cómo se movían las proteínas. Bueno, y una de las cosas que me dedico a estos 5 años de doctorado es analizar la diversidad conformacional de proteínas, creando una base de datos, CONNAS, que fue como mi caballito de batalla para lo que después me llevo a mi carrera ahora postdoctoral. En el fines de 2018, ya cerrando mi doctorado, en realidad, perdón, fines de 2017 hacia 2018, escribí un proyecto de Marie Curie, presentarme ya, para presentarme con Silvio Tosato, que previamente teníamos colaboraciones, somos laboratorios que siempre estuvimos muy cercanos, desde la mitad de mi doctorado ya en Quilmes. Y bueno, quedó muy cerca de poder ganar la beca Marie Curie, pero obtengo el Seal of Excellence o el certificado de excelencia, y la Universidad de Padua tiene un programa especial de becas, que si una persona, que en este caso que viene de un país digamos que no es miembro de la Unión Europea, en este caso yo venía de Argentina, ellos ofrecen una beca postdoctoral muy buena, casi equivalente como de Marie Curie, a todas las personas que se presentan a una Marie Curie como host la Universidad de Padua y que sacan ese certificado. Yo aplico a esta beca, automáticamente, como yo ya estaba evaluado por la Comisión Europea, me dan la beca, que es la que tengo hasta el día de hoy. Y así comienza un poco mi transición, que fue muy suave en realidad, porque yo ya me dedicaba a lo que era bioinformática estructural y a estructura de proteínas, obviamente como siempre estar ligado a analizar cómo se movían las proteínas, cómo era la dinámica de proteínas. Indefectiblemente me choqué con las proteínas desordenadas en el camino y fue lo que hoy, digamos, estoy haciendo. De hecho, el título del proyecto que yo escribo era una cosa entre el continuo entre las proteínas globulares o flexibles y el desorden. Entonces, así surge esto del paradigma no estructura, función de proteínas, que es una forma, por decirlo cool, de llamarlo. En realidad es el paradigma, las leyes físicas que gobiernan lo que es tanto el plegado proteico como la proteína en su estado nativo son las mismas, tanto para las proteínas desordenadas como las proteínas globulares. Sin embargo, hay una cuestión particular de lo que son la movilidad y la termodinámica que tienen estas proteínas, que las proteínas desordenadas se caracterizan por, en su estado nativo, en su estado de mínimo energía. Si nosotros vemos un paisaje energético de una proteína globular, esto va a ser un paisaje energético en forma de embudo, donde la parte rugosa es donde está el estado nativo. El paisaje energético de una proteína desordenada es prácticamente un paisaje uniforme, que tiene unos embudos muy pequeños, lo que hace que la proteína esté todo el tiempo explorando diferentes conformaciones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir que la relación de que se necesita una estructura para cumplir una determinada función no se cumple, porque las proteínas desordenadas en su estado nativo no tienen una estructura definida, están parcialmente desplegadas o completamente desplegadas. Esto hablando en el estado nativo, la proteína sí interaccionan con nada. Sin embargo, de hecho, estas proteínas vamos a ver que no es que están todo el tiempo como siempre se las piensa o se las asocia,
que justo cuando Luciano dio la charla que nombró, que dijo la palabra fideo, me dije voy a poner una slide de las proteínas desordenadas, se las asocian como que es un fideo cuando uno lo pone en un espagueti, que lo pone en una olla que está en agua con un punto de ebullición, básicamente tienen libertad de moverse para todos lados. Sin embargo, esa libertad está muy ligada a qué pasa cuando la proteína interacciona. Entonces, al día de hoy se conocen que las proteínas intrínsecamente desordenadas o las regiones intrínsecamente desordenadas tienen diferentes modelos de binding, por lo que uno de los primeros que se encontró era el folding upon binding, quiere decir que cuando la proteína, por ejemplo, está desordenada, pero interacciona con el partner, la proteína o una región de esa proteína tiende a ordenarse. Pero sin embargo, ahí tenemos casos, por ejemplo, que la proteína interacciona con otra proteína y se mantiene desordenada, o tenemos lo que también se llaman fuzzy complex, que son proteínas que se unen, digamos, a lo que es una proteína globular ordenada, pero sin embargo mantienen la flexibilidad en su estado nativo, como esta que podemos ver acá en el gráfico, fuzzy. Y contact dependent son proteínas que dependiendo con qué partner interaccionan, pueden adoptar diferentes plegados, básicamente. Esto se los voy a mostrar un poco durante el ejemplo con la alfa-sinucleína, que es una proteína desordenada muy conocida. Pero bien, ¿por qué son importantes de estudiar? Primero porque están representadas en casi todos los organismos vivos, son muy abundantes, están asociadas a un montón de enfermedades neurodegenerativas, por el tema de que muchas generan agregación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo las podemos estudiar? ¿O cómo podemos saber si una proteína es desordenada? Bueno, existen técnicas experimentales, un poco acá se las nombro. Obviamente, algunas son más fáciles se puede obtener ver la estructura, como en el caso del RMN, pero con otras, por ejemplo, a partir de la difracción de rayos X, uno directamente en realidad estudia el desorden porque a partir de los residuos que no se pueden modelar en el modelo final de la estructura tridimensional, uno puede inferir que esos residuos son desordenados. Por eso también es una fuente muy importante de desorden, por más que es una técnica específicamente para obtener estructuras de proteína, y acá estamos tratando de obtener proteínas que no tienen una estructura definida. El RMN es la técnica más importante para estudiar lo que es el ensamble estructural de las proteínas desordenadas. Y bueno, luego tenemos otras técnicas experimentales. ¿Cómo luego podemos, ya yendo más a la parte bioinformática, a la parte de, bueno, de tener datos de esta proteína? Bueno, uno puede hacer curación manual, es decir, yo tengo una proteína, busco la bibliografía de esa proteína, y fijo si algún autor, que algún experimento, algunos de los que hayan hecho un estudio de estas técnicas experimentales ha reportado que ha visto desorden o ha encontrado desorden. Eso es una manera. Y luego tenemos técnicas computacionales que son las que nos competen a nosotros como bioinformáticos. Las más famosas, siempre asociadas a proteínas desordenadas, son los predictores de proteínas desordenadas. ¿Por qué? Porque el desorden tiene una característica secuencial que es bastante particular. Son regiones generalmente de poca complejidad, tienen muchas prolinas y lisinas enriquecidas. Entonces, es una forma, digamos que los predictores son bastante buenos en detectarlo a partir de la secuencia. Obviamente, no tenemos que siempre tener en cuenta que son predicciones. También se pueden hacer simulaciones computacionales, dinámica molecular tipo coarse-grain. O hoy en día tenemos muchas bases de datos de desorden. Entonces, un poco lo que tenemos en el grupo, bueno, voy a contar todo, pero realmente en el grupo es donde estoy en la Universidad de Padua. Básicamente el grupo tiene una parte muy fuerte en lo que es desarrollo de herramientas, ya sean bases de datos, predictores y diferentes servicios a la comunidad acerca de proteínas desordenadas. En realidad, proteínas no globulares en general, tiene una línea muy fuerte en proteínas desordenadas, otra línea en proteínas repetitivas con su base de datos y sus métodos, y otra línea en, por ejemplo, proteínas, agregación de proteínas. En este caso yo me voy a enfocar a dos recursos que tenemos en el grupo, que son dos bases de datos, que son MobiDB y Disprot. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, Disprot es una base de datos que a principios, casi fines de los 90, cuando se empieza a descubrir esto de la
de las proteínas desordenadas, que fue Keith Dunker en Estados Unidos, uno de los pioneros que empieza, crean esta base de datos, que básicamente era una base de datos que coleccionaba ejemplos de proteínas desordenadas, anotadas manualmente, y tratando de, digamos, ver y catalogar de alguna manera las funciones que tenían estas proteínas. Luego Disprot llega a Padua hace un par de años ya y se la renueva la base de datos y se reactiva ese proyecto porque fue una base de datos que estuvo casi 10 años sin actualizarse con solo 300, 400 proteínas. MoviDB, Disprot vendría a ser para nosotros la SwissProt de UniProt y para nosotros el UniProt sería MoviDB. ¿Por qué? Porque MoviDB tiene básicamente al bajo nivel predicción del desorden de todas las proteínas que se encuentran hoy en día en UniProt. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 180 millones de secuencias, o lo que tiene UniProt al día de hoy. Nosotros tenemos toda la anotación de desorden de esas 180 millones de secuencias. Pero tiene 3 niveles. Tiene el nivel de predicción, que es el nivel de más bajo de calidad. Luego tenemos lo que se llama derivado, que tiene información de alguna manera estructural. Y DB, o bases de datos curadas, también está, que es lo menos que tenemos en MoviDB. Entonces, le voy a mostrar un poco en qué consta la interfase de MoviDB, qué información pueden encontrar, si alguna vez quiere estudiar proteínas desordenadas, o está interesado en saber, o si tiene una proteína, la está analizando en el laboratorio y quiere saber si la proteína tiene propensidad a ser desordenada, por ejemplo. En vez de correrle, no sé, 20 predictores, puede directamente buscar la proteína, van a ver en MoviDB y pueden ver toda esta información. Entonces, la base de datos está estructurada en básicamente tres slides de información. Obviamente, estos proyectos, tanto Disprot como MoviDB, son proyectos que eso es un poco lo que tiene de bueno el campo, que no es que ha sido de un día para otro, sino que es un campo que se ha ido formando, se ha ido haciendo fuerte en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una comunidad que están todos trabajando sobre una misma línea. ¿Qué quiere decir? Que no van a generar 10 bases de datos y todos peleándose o competir, al menos por ahora. Está todo más o menos establecido, entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, MoviDB tiene un montón de recursos generados por otros laboratorios en otras partes del mundo, que están todos los recursos conglomerados en una misma base de datos. Entonces, esto hace que sea mucho más fuerte el nivel colaborativo. En este caso, por ejemplo, tenemos 7 grupos de investigación en MoviDB solamente. Tenemos evidencia manual, que está, digamos, asociada también en MoviDB. Tenemos evidencia indirecta, que viene mayormente del PDB, de analizar también contactos entre las estructuras y de analizar, por ejemplo, perfiles de resonancia magnética. Ya le voy a ver cómo esta estructura, cómo esto luego se ve en la base de datos y para qué sirve. Y tenemos predictores. La predicción de desorden se hace en base a los predictores que serían los de estándar y los más conocidos y aceptados en el campo de proteínas desordenadas. Y luego tenemos lo que es interesante, que se generan consensos a partir de las diferentes predicciones. Entonces, un poco para mostrar rápidamente, esta es la interfaz de la base de datos, esto es un poco el consenso general de todas las anotaciones de desorden para una proteína en particular. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la proteína, la alfa-sinucleína, una proteína desordenada clásica, pero que tiene una plasticidad estructural impresionante, porque van a ver, ahora les voy a mostrar. Para esta proteína tenemos obviamente mucha anotación manual, porque es una proteína muy conocida. Tenemos también la anotación de Disprot, la ponemos en esta base de datos. En la evidencia indirecta de desorden, es decir, aquellos métodos que me pueden dar evidencia que existe desorden, tenemos, por ejemplo, todo lo que es de resonancia magnética. Se le aplica un método que se llama MOVI, que básicamente se mira qué residuos son los que más varían dentro del ensemble en NMR. En este caso es la proteína que tenía en la primera slide de la presentación. Toda esta cola acá de terminal es totalmente desordenada, como pueden ver. Sin embargo, esta proteína, también la alfa-sinucleína, cuando interacciona, tiene la capacidad de formar fibras. Como ven, esta es la misma secuencia y esta está totalmente desplegada, pero al interaccionar al formar fibras, obtiene un plegado mayormente de hoja beta. Esto también se puede visualizar en la base de datos porque están, digamos, incluidos todas las estructuras donde esta proteína está participando e incluso interaccionando con otras o con sí misma.
Y tenemos también predictores, que acá como están todos los predictores ya están generados, el output, y también una predicción global o consensus, que en este caso se llama MovieDB Lite, donde uno puede ver directamente qué es lo que mayormente los predictores están de acuerdo. 5 minutitos más o menos. Ok, para ir rápido paso con Disprot. Disprot es una base de datos curada manualmente. ¿Y qué tiene importancia esto? Que Disprot es lo que sería el gold estándar de datos de desorden para luego generar, por ejemplo, predictores. También es un trabajo colaborativo. La última versión de Disprot que publicamos este año tiene hoy en día 1600 proteínas. Hay muchos curadores involucrados, más de 40 curadores. Hoy en día están muy activos, bueno, una persona que trabaja conmigo, que es Federica, Lucia Chemes de Argentina, y Balín, que está en Heidelberg. Por ejemplo, esta proteína, la P53, es también una proteína desordenada que interacciona con un montón de otras proteínas. Toda esta evidencia nosotros en Disprot la tenemos no solamente marcada las diferentes regiones que interaccionan, sino que nosotros podemos ver cuando nosotros presionamos en una región cuál es la evidencia de por qué esa región es una región desordenada de interacción, por ejemplo. Entonces acá ustedes pueden ver el paper, qué es lo que puso el statement del curador para decir esto es desordenado. Entonces hace que esta base de datos, los datos de esta base de datos sean muy confiables. Y esto es muy importante porque hoy en día es un boom en bioinformática general, bases de datos, miles de bases de datos se generan. Pero la calidad de los datos es una de las cosas más importantes que tenemos que tener, y por eso es tan importante la curación, y cada vez la base de datos están implementando lo que se llama Community Curation, donde diferentes expertos pueden, por ejemplo, pueden volcar sus curaciones. Uniprot hoy en día lo está haciendo, Disprot ya lo tiene implementado también, porque la fiabilidad de los datos es lo que luego a nosotros como bioinformáticos nos hace generar mejores métodos computacionales en base a buenos datos. Entonces, bueno, un poco para ir cerrando, este es el grupo hoy de investigación donde estoy envuelto, el Biocomputing UP. Básicamente tenemos funding, IDP Fund es un proyecto, por ejemplo, internacional, donde colaboran 5 laboratorios de Argentina, por lo que tengo siempre visitantes argentinos y amigos, colegas, colegas que vienen acá, todo el tiempo de intercambio. Obviamente también estamos involucrados en diferentes consorcios como PIFAM, Interpro, por diferentes motivos. También hay mucho apoyo de Elixir, que es para apoyar infraestructura europea. Y bueno, tengo que cerrar porque ya no me queda tiempo. Y bueno, espero sus preguntas, espero que hayan disfrutado la charla. Gracias.